El personaje, o los llamados gimmicks, es el rol que adopta un luchador cada vez que entra al ring. Su personalidad cambia y su forma de actuar es otra para provocar una reacción en el público. Existen tantas variaciones como te puedas imaginar, desde aquellas simples entre comillas que pueden ser un heel, un babyface, rudo o técnico, pero también existen unos más complejos que se escapan del arquetipo convencional. Sin embargo, hay unos gimmicks específicos que se han repetido a lo largo de toda la historia de la lucha libre y han sido extremadamente exitosos. Son los gimmicks terroríficos o misteriosos o sobrenaturales. Aunque suene algo absurdo, estos son y seguirán siendo sumamente populares. El ejemplo más claro es el Undertaker, que desde 1990 hasta el presente año se ha mantenido con el personaje del hombre muerto, que ha sido reconocido más allá de la lucha libre, pues cualquier persona, aunque no le guste esta, reconoce al personaje del hombre muerto. Además de que estos gimmicks son extremadamente rentables, pues en ejemplos recientes, The Fiend y The Demon Balor han sido luchadores que más merchandising han vendido con gran diferencia. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué los personajes terroríficos son una increíble opción para la industria de la lucha libre? Esta y más preguntas serán respondidas a continuación. The Fiend with a sister Abigail. Make me your head is looking shaky. It's sweeter than a pastry. Little nigga better face your fear. You can't outface me when you looking so shaky. Back up for your own safety. Para iniciar, tenemos que hablar de la historia de los gimmicks. Al principio, obviamente, empezó de lo más sencillo posible: face contra heel, rudo contra técnico, malo contra bueno, donde el bueno es bueno porque es bueno y el malo porque es malo, no hay más. Era algo sencillo, pero entretenido. Sin embargo, esos fueron los primeros gimmicks de la historia, y aunque siguen ocurriendo a día de hoy, muy pronto se convirtieron aburridos, repetitivos y a veces hasta cansinos para los espectadores, por lo que empezaron a incluir más personajes más desarrollados que el típico rudo contra técnico. Fue entonces cuando se le empezó a dar unas motivaciones únicas a cada gimmick, y gracias a esto fue que la lucha libre se popularizó. En la época de los 80s, la era dorada de la lucha libre, ya habían gimmicks muy bien definidos y bastante diferenciables entre sí. Estaba por ejemplo Ted DiBiase como el multimillonario, Hulk Hogan como el patriótico face, Jimmy Snuka entre otros, que seguían siendo dentro de lo que cabe simples pero funcionaban. Sin embargo, durante la Guerra de los Lunes fue cuando esto se puso en duda y la WWE decidió poner por encima el entretenimiento antes que la calidad luchística, por lo que se buscó nuevos gimmicks más complejos que atrayeran a la gente. Pero muchos de estos empezaron a caer en lo absurdo y ridículo, como el de un guardia de seguridad, un dentista, un prisionero, etc. Estos personajes no eran del agrado de nadie y se desecharon rápidamente. Pero los gimmicks que sobrevivieron y de los que más se mantuvieron fueron los que eran misteriosos, sobrenaturales o terroríficos, como el Undertaker, Kane, Mankind, Papa Shango y otros. A estos fueron extremadamente exitosos, pero ¿por qué resultó del agrado de los fans a diferencia de los otros? Bueno, ante la reciente problemática de la Guerra de los Lunes, la WWE tenía que buscar personajes lo suficientemente complejos para agradar al público adulto, pero también lo bastante sencillos para agradar al público un poco más infantil. Tenían que ser personajes explotables, es decir, que pudieran utilizar durante varios años y no se volvieran repetitivos, que siguieran siendo entretenidos, y personajes atemporales, es decir, que puedan atravesar la barrera de los años y que no se sienta un choque cultural entre un personaje que existía en los 80s y un personaje que sigue existiendo en los años 2000. Esto lo cumplían a la perfección los personajes de terror como los antes mencionados. Un personaje cómico podía ser igual de sencillo que un personaje de terror y evidentemente era del agrado de los niños. Sin embargo, no era del agrado del público adulto, a diferencia del otro que encajaba bien con la sociedad, pues un personaje de terror es mucho más aceptable que uno cómico, además del hecho de que su aura de misterio e intriga podía ser muy explotada y crear storylines muy complejas y llamativas, además de que podían encajar bien con generaciones futuras.
Es por esto que triunfaron tanto en esa época. Pero en la actualidad, ¿qué ocurre con estos gimmicks? Bueno, a diferencia de lo que podía pensarse, estos personajes funcionan mejor que nunca, que tenemos los mayores exponentes, que son The Fiend, The Demon Balor, etc. Y hace poco teníamos incluso a Alexa Bliss, con estos gimmicks misteriosos o terroríficos. Estos han sido súper exitosos, sobre todo The Fiend y Balor, pues han resultado en una venta de merchandising muy alta, tan alta que gracias al número elevado de ventas se han ganado un muy merecido push respectivamente. Esto se debe porque, a diferencia de otros luchadores, estos gimmicks son altamente comerciables, pues sus atuendos pueden estar tanto de figuras, peluches, máscaras, playeras, entre otros accesorios, y la necesidad de tener la cara del luchador en ella y asociarlo directamente con él. Esto genera que su personaje salga más allá de la lucha libre y llegue a un público mainstream, cosa que usualmente no suele pasar con otro tipo de luchadores. Es por esto que veremos muchos más ejemplos de esto en otras empresas grandes, chicas, independientes, etc. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Es un video corto, pero quiero rellenar la semana, la verdad. Entonces pues nada, agradecería un like, una suscripción y que se suscribieran, un like, un comentario y que se suscribieran al canal. Eso ha sido todo por el video de hoy. Adiós.